Medicina narrativa. Les proponemos hablar algunos minutos acerca de un instrumento indispensable de la clínica. Vamos a ocuparnos de los cuerpos, el lenguaje y las historias. Hace poco tiempo se publicó un artículo en el New England Journal of Medicine cuyo título era El nombre del perro. Allí se cuenta la historia de un paciente que ingresa al servicio de unidad coronaria en shock cardiocirculatorio después de haber tenido un colapso mientras paseaba a su perro en una plaza cercana a su hogar. Por la mañana, el residente, que logró mantener con vida, estable y compensado a un paciente muy complejo, le narra a su jefe todos los detalles de la fisiopatología del cuadro, todas las variables hemodinámicas, bioquímicas que se habían modificado y las intervenciones farmacológicas que habían sostenido la vida de este paciente. El residente estaba orgulloso de su éxito terapéutico. Cuando terminó la presentación del caso clínico, su jefe le hizo una sola pregunta. ¿Cómo se llamaba el perro? El residente se sorprendió. No tengo la menor idea, confesó. Entonces, averígüelo, porque usted conoce todas las variables que proceden de su paciente, pero no conoce a su paciente. Los invito a reflexionar sobre esta sencilla historia. Esta es una escena de la famosa película Blade Runner, donde un detective intenta determinar si quien tiene frente a sí es una persona o un humanoide. Para ello entabla un diálogo, le hace preguntas acerca de su vida, de su familia, de sus antecedentes, con el propósito de encontrar evidencias acerca de su naturaleza. Es muy probable que en el ejercicio de la medicina, basado exclusivamente en checklist, en cuestionarios preestablecidos, en la suma de variables aritméticas procedentes de estudios complementarios, los médicos terminemos por no poder determinar si quien tenemos frente a nosotros es una persona, porque para saberlo necesitaríamos entablar un diálogo basado en historias de vida, en narraciones y en un profundo contacto intersubjetivo. Es posible que la medicina esté corriendo el riesgo de ya no poder determinar si quien tiene frente a sí es una persona o es un humanoide. Sobre eso hablaremos en los próximos minutos. Esto ocurre precisamente porque la historia de vida de las personas se ha comprimido de manera abrumadora en un conjunto de variables que hemos terminado por creer que las describen por completo. La fragmentación del padecimiento humano, la compartimentalización del padecimiento de las personas genera una visión que hace imposible reconstruir los datos en una historia que les dé sentido, porque esa historia solo puede narrarse en palabras. Si alguien nos preguntara qué es la enfermedad, alguno de nosotros podría decirle, bueno, la enfermedad es aquello que tiene alguien y que un médico puede reconocer en su cuerpo, como el que ven en la historia, que es el famoso doctor Laennec. Otro podría decirnos, no, una enfermedad es una cosa que se pesa, se mide, se toca, se mira y que está en los cuerpos, es decir, es un objeto que puede analizarle en el interior de los cuerpos de las personas. Pero seguramente otra persona podría decirme, no, una enfermedad es aquello que produce un padecimiento en una persona, es dolor, sufrimiento, disrupción de su historia de vida. Lo cierto es que el idioma castellano llama enfermedad a todas estas dimensiones. El idioma inglés tiene algunas otras palabras que permiten distinguirlas como disease, sickness e illness. Pero una enfermedad es todo eso. Una persona que padece está enferma, una persona que tiene una patología está enferma y una enfermedad puede ser reconocida por un médico. Pero en ocasiones estas tres cosas no ocurren juntas. Imaginemos por un momento que somos médicos de árboles y nos consulta el árbol que ustedes ven en la imagen. Lo primero que le diríamos
es que está mal en usted. Usted está doblado, usted está torcido, ha perdido la vertical. Lo examinaríamos, podríamos tomar una radiografía de su columna vertebral y sacaríamos la conclusión de que este árbol tiene un defecto. Es probable que entonces aplicáramos alguna de nuestras intervenciones altamente efectivas, desde la cirugía, los fármacos, la kinesiología, para devolverlo a su posición original. Pero, como el ambiente queda fuera de la consulta médica, nunca nos enteraríamos de que este árbol vive en un desierto en Nueva Zelanda con vientos de 180 a 200 kilómetros por hora y que perder la vertical es una estrategia de supervivencia, no una anormalidad. Precisamente ocurre lo contrario. La vertical disminuye la capacidad de sobrevivir en un ambiente tan adverso como el que este árbol habita. Es decir, si nuestra pregunta como clínicos es ¿qué está mal en usted? Esto se llama razonamiento patológico. Probablemente intervengamos para corregirlo sin contemplar las necesidades del nicho ecológico donde nuestro paciente árbol vive. Pero si por el contrario nos tomamos el tiempo de construir su historia narrativa, simplemente deberíamos cambiar la pregunta. ¿Qué le está pasando a usted? Esto se denomina razonamiento adaptativo, es decir, a qué ambiente se está adaptando a costa de su salud y a veces incluso de su propia vida. Hace pocos días, una dirigente de Médicos Sin Fronteras publicó esta nota. Estamos desesperados. Tratamos a niños con infecciones respiratorias, les damos el alta y los enviamos de vuelta a vivir en una tienda de campaña. Apoyamos a supervivientes de tortura y los mandamos a un contenedor con 15 extraños. Es decir, corregimos defectos, pero los devolvemos al ambiente que los produce. Esto simplemente es producto de que el ambiente donde nuestros pacientes viven no ingresa a nuestros registros clínicos. Hace más de 100 años, en una serie de pinturas que se denominaban La traición de las imágenes, el pintor belga René Magritte expuso este cuadro. Es la imagen y un epígrafe que dice: esto no es una pipa. Es decir, señala la diferencia entre una representación de la cosa y la cosa en sí. Podríamos aprovechar este concepto de René Magritte para trasladarlo a algunos asuntos de la clínica. Por ejemplo, para decir que el peso no es la obesidad, que las cifras de glucemia no son la diabetes, que los valores de presión arterial no son la hipertensión arterial, sino indicadores. Como dice el escritor francés Pascal Quignard, es muy frecuente que uno confunda el dedo que señala la cosa con la cosa señalada por el dedo. Perseguir biomarcadores es perseguir dedos que señalan la cosa y dejar de intervenir sobre la cosa misma. La notable epidemióloga Nancy Krieger de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en algunos de sus interesantísimos libros, dice cosas como esta. Nuestros cuerpos cuentan historias sobre nuestras vidas, sobre nuestra forma de vivir, encarnan la narrativa de los contextos de donde venimos. Llevamos con nosotros las condiciones bajo las cuales fuimos concebidos y crecimos. Cuando se miden cosas, como el colesterol o el peso o la glucemia, no estamos midiendo una propiedad innata de las personas, sino una propiedad adquirida en relación con sus condiciones de vida. Eso que medimos es una función de quiénes son las personas y a qué están expuestas en el mundo. Muy especialmente, lo que muchos biomarcadores señalan es cuáles han sido las oportunidades que las personas han tenido a lo largo de su existencia. Dice Nancy Krieger que la biología humana está saturada de significado humano, que los cuerpos vivos son muy diferentes de las máquinas, que la experiencia, la historia de vida de un paciente está inscripta en el cuerpo
hasta el nivel subcelular. Los cuerpos se conciben mejor como procesos, como prácticas y redes relacionales situadas en un contexto particular que como cosas. Tienen más en común con los huracanes que con las estatuas. El reconocimiento de un cuerpo vívido es el punto de partida para asistir a las personas enfermas. Perseguir biomarcadores es simplemente una burocracia aritmética que se aleja del concepto de clínica. Nadie considera lo que los marcadores marcan. Nadie considera lo que el dedo señala. De esta manera, construimos representaciones del fenómeno de la enfermedad de nuestros pacientes, aisladas de su contexto, aisladas de su narrativa personal y por lo tanto incompletas e insuficientes. Los seres humanos procesamos el mundo de dos maneras diferentes. Entendemos ideas o conceptos, pero recordamos historias. Nuestro modo analítico de procesar los datos facilita la comprensión y la generalización. Pero nuestro modo natural de procesar lo real es el modo narrativo. A partir de él nos apropiamos del mundo y singularizamos la experiencia personal, única e irrepetible. La almacenamos bajo la forma de historias. Las personas entonces experimentamos nuestra vida cotidiana en modo historia. Nuestros cerebros crean un mundo para que nosotros vivamos en él y en general lo puebla de aliados y villanos. Convierte el caos y la desolación de la existencia real en una historia simple y esperanzadora, no siempre real. Nos coloca a nosotros en el centro de esas historias que constituyen la trama de nuestras vidas, nos hace personajes de esa historia. Historias, eso es lo que hace el cerebro. Es un procesador narrativo, no un procesador lógico. Para convertir nuestro cerebro en un procesador lógico, necesitamos décadas de estudio formal e informal para aprender a pensar de manera analítica. Las historias emergen de nuestras mentes tan naturalmente como la respiración. Y eso es lo que traen nuestros pacientes a nuestros consultorios. Lo real, el mundo, ingresa a nosotros como datos y percepciones y se almacena y sale de allí como historias y narraciones. Las narraciones entonces configuran nuestra experiencia del mundo, porque narrar es una capacidad innata del ser humano. Hay una predisposición biológica a organizar la experiencia mediante narraciones, historias. Quien ha perdido su capacidad para construir narraciones, se ha perdido a sí mismo. La realidad entonces es una convención de formas narrativas. Las narraciones son instrumentos para crear sentido a lo real. Cualquier hecho tiende a estar subordinado a esa historia que nos constituye. Si los hechos confirman esa historia, los aceptamos crédulamente. Pero si la contradicen, nuestras mentes encontrarán una forma para rechazarlos. Este fenómeno se denomina disonancia cognitiva. Mantener la historia que nos constituye se denomina coherencia narrativa. Las personas necesitamos tanto de una homeostasis fisiológica como una coherencia narrativa para sobrevivir. La supervivencia depende tanto de la coherencia biológica como de la coherencia narrativa, y toda enfermedad implica una disrupción. Pero esta disrupción no es solo biológica, es también narrativa. Una enfermedad, por ejemplo, modifica quiénes somos. Hay una extensa bibliografía muy recomendable para incorporar herramientas de la medicina narrativa a la práctica clínica cotidiana y enriquecerla. En todo caso, para contrarrestar el empobrecimiento progresivo que la clínica está sufriendo en nuestros días al convertirse en una mera acumulación de datos de variables fisiológicas.
Tal vez el concepto de mayor utilidad clínica que podemos mencionar en esta breve charla es el concepto integrador de la fisiología, que dice que nuestras variables fisiológicas y nuestra subjetividad y nuestra conducta, ambas necesitan mantenerse en una homeostasis congruente. La fisiología, tal como la conocemos, sostiene su homeostasis y su alostasis adaptativa, pero la subjetividad y la conducta también, y adquiere la denominación de coherencia narrativa, es decir, la homeostasis subjetiva es la coherencia narrativa. Ambas dimensiones, que están indisolublemente vinculadas como dos caras de la misma moneda, deben mantener una coherencia. Es imposible que se perturben nuestras variables fisiológicas sin que se perturbe nuestra subjetividad. Algo muy sencillo de comprender es lo que llamamos conducta de enfermedad o lasitud, pero lo que nos cuesta más comprender es que la perturbación de nuestra coherencia narrativa perturba nuestras variables fisiológicas del mismo modo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, un divorcio, una mudanza, una disrupción biográfica produce necesariamente una disrupción biológica. Los médicos debemos mantener la fisiología homeostática de las variables que conocemos, pero conociendo su íntima relación con la homeostasis subjetiva existencial. Es biología y biografía. Una forma ancestral de mantener este vínculo homeostático en estas dos dimensiones son los relatos que vinculan a los grupos, a las tribus, a las comunidades, a las sociedades, es decir, las culturas contribuyen al sostenimiento homeostático de los seres vivos.